Buenas tardes y arriba España. Buenas tardes, arriba España. Sentados por aquí adelante y así cubrimos un poco. Yo he tenido el placer de conocerle a Ricardo hace un momento, o sea que más, pero sí me llena de satisfacción el que haya pensado en este local y en esta hermandad para hacer la presentación del libro. A mí me lo pidió Enrique, que siempre es un interlocutor habitual de estas cosas y bueno, pues nada, daros las gracias por vuestra presencia a todos en estas fechas que son bastante complicadas y que venir al centro es bastante difícil. De momento, dentro de poco será imposible, porque gracias a las gestiones de los municipios y tal, pues se dedican a hacernos la vida imposible, que para eso está. Y nada, pues desearos unas felices fiestas a todos y bueno, que no reflexionéis demasiado, digo cara al domingo, que igual de tanto reflexionar, pues a lo mejor lleguéis a la conclusión de que, no sé, el circo se va a acabar de momento, porque tendría que ser siempre campaña electoral, porque con todo lo que promete, con lo que cumpliera la décima parte de lo que dice, que no lo cumple, claro, evidentemente, y en fin, bueno, todo lo mejor para vosotros y vuestras familias. Y Ricardo, tienes la palabra y... Permitidme, camaradas, que haga como siempre. Buenas tardes, camaradas, y amigos y camaradas. Arriba España. El motivo de este libro es lo único que puedo explicar. El motivo es un gran camarada de Molins de Rey, Barcelona, que en el año 82 me pidió que saliera en defensa, lo digo bien claro, a lo mejor algunos se molestará, saliera en defensa de Franco en el aspecto de intentar salvar a José Antonio. Ese fue mi principio. Pero claro, al empezar a leer, empecé leyendo uno de los mejores escritores que hay, que han tocado el tema con más anticipación que nadie, que fue Paine. Perdonadme que yo el inglés no lo conozco y lo digo tal como es, ¿no? Paine. Y entonces empecé a leer su libro. Leí su libro y me interesó. Pero claro, las cosas que él ponía eran distintas de las que yo tenía conocidas hasta entonces. Entonces me llamó la atención. Entonces fui mirando un libro, otro libro, otro libro. No eran suficientes los libros, porque los libros, por desgracia, muchos se copian unos a otros y variaciones tienen pocas. Y entonces me dediqué a estudiar los documentos que pudiera localizar. Claro, mis posibilidades para localizar documentos son muy escasas. Entonces, ¿qué tenía más que la biblioteca? Vamos a la biblioteca y así me he mirado hoja a hoja, día a día, pues como 15 libros antes de saliera la digitalización de lo que hay hoy en día para leer en los libros, ¿no? Tengo todo entonces cogiendo apuntes. Claro, en los periódicos unos tienen una tendencia, otros tienen otra y lógicamente pues varían muchas cosas, la opinión de un periódico al otro. Entonces, ¿qué hice yo? Intentar buscar, en casos que se pudieran, los juicios, por ejemplo. Entonces ver lo que había de verdad en lo que decía un diario y lo que decía el otro. Y así fui matizando todo este libro. Mi primera colaboración para los libros fue De cada cuatro cayeron tres, de Cristóbal Córdoba, que me pidió colaboración y no sé si alguno de vosotros lo habéis leído, y precisamente Saurio, Ricci, hay una infinidad de veces porque le di muchísimos datos, ¿no? Queda una cosa pendiente, quedan todas estas cosas que por ejemplo explico aquí en estos libros que verdaderamente aquí es uno, no tienen que ser tres, porque el volumen de los libros era muy grande y el editor, claro, decía, no voy a hacer un libro de 1500 páginas. Entonces lo dividimos en tres, este que son 326, otro que sea por el estilo y otro que serán otras 300 y pico de páginas. Entonces este libro empieza con, digamos, en el año 1924 con unas anécdotas de José Antonio y de su hermano y, mejor dicho, empieza en el 24 con los datos de la compañía telefónica que decían que el primo de Rivera se había vendido a los americanos con la cuestión de la compañía telefónica, y acaba con las elecciones del 26 de noviembre de 1933.
Son 29 temas, y cada tema empieza y acaba. Ahí he puesto la comparación de unos principales historiadores que todo el mundo conoce, Pen, Pecharramón, Vidal, el desgraciadito de Vidal, y perdóname que lo diga así, porque ese para mí fue un desgraciado al hacer su libro, Julio, en fin, los tenéis ahí en el libro, y pongo lo que ellos dicen en un tema determinado. Entonces yo a continuación hago la historia de ese tema, aportando toda la documentación que he podido poner. Que entonces varía la solución bastante de la opinión de esos historiadores. Ese es el libro en general lo que hay. Perdóname, pero yo no estoy acostumbrado a hablar en público, ¿eh? No, pero estás hablando muy bien, o sea que... Siempre y el tema es interesante, sí. Sí, siempre he dicho yo, y lo hice en la presentación del libro Esteban en Barcelona, cuando he explicado un poco lo que es el libro, y hacen preguntas y yo os contestaré lo que buenamente sé sobre el libro o sobre lo que queráis. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer... Pues que no sea de fútbol, ¿no? Sí. ¿Eh? Que no sea de fútbol. No, eso no es de fútbol, no. Soy del Coruña por eso, ¿eh? No tengo problemas. ¿Y del Barça? No, del Barça no. El Barça Bilbao quedan eliminados, esos quedan eliminados. No, ni por proximidad. Dentro de ese estudio que has venido haciendo, de todos los libros que te has leído y de consultar documentos y tal, ¿qué te ha llamado más la atención de lo que se ha transmitido a la opinión pública con la realidad que tú has llegado a descifrar? De todo el conjunto, bueno, siempre habrá alguna cosa que te haya llamado más la atención, ¿no? Lo que he visto yo en los historiadores es que abundan, y lo pongo ahí, abundan en los muertos, digamos, que hizo la Falange, y se olvidan de los muertos nuestros. Sí, entonces, sí. Abundan en la cuestión migratoria de la Falange, y se olvidan de que la Falange nació en un momento en que había un ambiente de lo más grave que ocurrió en España, que fue la Segunda República. Pues no podemos recordar que la Segunda República, nada más empezar, aún no había pasado el mes, ya quemaron conventos y hicieron barbaridades. Entonces, la Segunda República fue para mí de lo más terrible que podía haber pasado. Y la gente olvida eso y en cambio dicen que la Falange provocó. No provocó, porque la Falange no tomó represalias hasta que llevaban 9 muertos. O sea que, verdaderamente, no hay explicación posible de que nosotros fuéramos los que provocamos, sino sencillamente que les molestábamos. Pero porque yo pienso además que la mayoría de los historiadores que más divulgación han tenido, igual que a nivel, por ejemplo, del cine y de todo lo que se transmite o se ha venido transmitiendo en los últimos muchos años, es denigratoria hacia la Falange. Total. O sea, aquí el tema es que parece ser que lo que dices tú, que los únicos que mataban eran los falangistas y que todos los demás eran hermanitas de la caridad. Pero eso, como también la mayoría de los escritores son todos, o se han colocado el San Benito ese que ahora viene muy bien de antifascistas, pues con eso pues ya todo lo que huela pues van a por ello. Entonces, claro, por nuestros medios de divulgación y de literatura y tal son muy limitados. Tengo ya casi acabado un cuarto libro, que no sé si se editará o no se editará, pero algún día si no lo puedo editar y lo se editará, es La violencia. Este libro de la violencia, como los muertos ya los puso Cristóbal Córdoba, los falangistas, entonces pongo las cuestiones en que ha habido más de dos heridos o un muerto del otro lado. Y pues también está hecho por temas. Cada digamos, incidente empieza y acaba, y muchos de ellos he logrado las cuestiones judiciales por los diarios, las cuestiones judiciales, en cual exculpan a los falangistas como iniciadores de esa pelea. O sea que eso es lo que se nos han ido haciendo, y claro, pues eso se ha de saber. No estamos ahora en una época de que no sea favorable, pero si se puede publicar y se puede dar a conocer todas estas cosas cada vez más, pues se darán cuenta de que estaban equivocados con la Falange.
Este libro ya explica algunas cosas de que algunos grandes historiadores están mintiendo. Sí, pero, por ejemplo, tú has citado a Paine, y Paine, que es un hombre que estará muy documentado, yo he leído bastante de Paine y sé eso, pero está claro que era antifascista. Total. O sea, que nunca va a hablar bien ni de la falange ni de nada relacionado con el tema. O sea, el mejor libro que hay para mí sobre la historia de la falange es de Picharramón, el libro que tiene escrito. Para mí es el mejor que hay. Y aún así tiene errores. Ahí lo podéis comprobar. Y uno de los errores muy graves, culpar de un incidente que hubo a los hermanos Miguel y Fernando Primo de Rivera, culpar a José Antonio cuando habían sido los hermanos. Ahí demuestro, hasta con el resultado del juicio del incidente y todo, que fueron los hermanos. O sea, sí, bueno, yo creo que sí, que la biografía esa de Picharramón está bastante bien, pero tampoco es adicto. Claro, es que no hay ninguno adicto, salvo los nuestros, pero es que los nuestros... Vamos a ver. La historia de la falange de Francisco Bravo es muy sosa, muy pobre, elemental, exactamente. La Gibson explica muy bien sobre la vida de José Antonio, pero... Antifascista. También falla. Si vamos analizando los nuestros, también veremos que tienen infinidad de errores. Lo que pasa es que como son los nuestros, yo ya no los he tocado. Porque me interesa más tocar a los que no son nuestros para demostrar que están equivocados. Esa pregunta te quería yo formular, Ricardo. ¿Tú a qué crees que se deba tanta disparidad de criterios entre la historiografía falangista? No ya hablo de escritores de unas ideas o de otras, sino en general. Bien. ¿Por qué? ¿A qué se debe que haya sobre un mismo hecho sean tan poliédricos los relatos? Porque claro, bueno, según de quien leas parece que está leyendo un suceso u otro diferente siendo el mismo hecho que se está reflejando. Entonces, ¿a qué se debe que haya esa confusión o esa...? Mira, te voy a explicar una cosa. ¿Has leído los 72 puntos de la masonería? Sí, claro. Los tienes, ¿no? Has visto que ahí atacan a la falange de qué manera es posible, ¿no? Entonces yo creo que es la masonería la que ha logrado eso, igual que la que ha hecho que la falange se dividiera como se ha dividido ahora. O sea, que tú crees que obedece a unas normas impartidas o... A unas normas bien preparadas desde hace ya muchos años. O sea, que aquí han creado la confusión para que un mismo hecho sea objeto de discusión y busca de certeza. Exactamente. Yo creo que sí. Porque eso, vamos, yo también como historiador y como investigador me encuentro con que, vamos, a veces tengo que indagar, buscar, rebuscar, para llegar un poco a las conclusiones de cómo fue, porque realmente, inclusive dentro de nuestros mismos escritores, que se siguen unos a otros y que, bueno, pues miméticamente transcriben el error y se empecinan en el error. Y dice, bueno, porque, o sea, yo te decía, si tú ves alguna explicación, bueno, habrá una que a mí no se me había ocurrido, vamos, que sea ya una norma... Si repásatelas las 72 normas de esto, pues repásatelas. Ya sabes que se descubrieron en el año 70, estaban olvidadas en un juzgado desde el año 40 y algo. Sí, yo desde el año 46. O sea que parece que era una cosa tan importante que estuviera retenida allí en el juzgado hasta el año 70 y tanto. Es importante porque nos ataca por todos los lados. No solamente a nosotros, a los monarquistas, sino a la Iglesia, al ejército y a todos los gerifaltes que tienen una tendencia no atea y marxista. O sea que eso es lo que tenía yo. Y bueno, y no quiero mencionar el nombre, pero por desgracia yo tuve un jefe territorial masón. No puedes decirlo, claro. No, aquí hubo un jefe provincial que fue masón. O es masón. Que se puede decir. Tuero Madiero, sí, Tuero Madiero. Cuando pasó la desgracia de Santa Coloma de Gramanet, cuando pasó la desgracia que fue mi ruina y la cual yo perdí salí fotografiado en internet, vale. Salí fotografiado en internet y salí fotografiado en más de 30 diarios. Esto ya estaba preparado. Y él ese día estaba fuera de España. Cuando tenía que estar con nosotros. Ese día estaba fuera de España. ¿Por qué?
pues quizás le habían avisado que se desapareciera. Por eso yo, este antecedente y todo lo que está pasando, no quiero remover las cosas malas, pero ¿qué pasó después de que Raimundo tuvo que marcharse? ¿Qué pasó? La Falange, aquí tenemos la prueba, esto es una tercera parte de lo que era. Bueno, claro, porque la otra parte, este era un local compartido con Falange Española de Arjón, y mientras que la hermandad estaba al corriente de pago, y por eso consiguió este aparto local, el resto del local que pertenecía a Falange se le desahució, por falta de pago. ¿Qué pasó? Y además rompió relaciones Falange Española de Arjón con la hermandad de la Vieja Guardia. Exactamente. Y tantas otras cosas. O sea que ello para mí quizás peque de ello, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver la masonería. Mucho, ¿eh? Bueno, Richie, yo he polemizado contigo, entre comillas, camarada, en el Facebook, tú sabes, cuando hemos hecho anotaciones a las obras completas de José Antonio. Sí. Y quizás había que hacer una autocrítica también, porque nos gusta mucho interpretar las obras completas de José Antonio y nos olvidamos de las circulares. Sí, hombre, claro. Porque las circulares matizan lo que se dice en las obras completas y ya no dejan tanto lugar al libre arbitrio en la interpretación. Es que... Y como falangista, Richie, disculpa, creo que ahí deberíamos de hacer una autocrítica. Total. Fíjate un pequeño detalle que hay, que es el punto 27, el famoso punto 27. Por ejemplo, el famoso punto 27, no pactaremos con nadie, salvo que nuestro predominio esté superior. Bueno, me cachis en Satanás. José Antonio pactó con un montón de gente. Pactó antes y después de los puntos de la norma programática. Pactó con FASA, pactó con la CEDA, pactó 4 o 5 veces, si no recuerdo yo mal ahora, pero Richie está explicando en circulares por qué se pacta. Exactamente. Que es a lo que voy yo. Hay un punto común, que es el superior a todo, España. Claro. Ahí, es evidente. Yo, por España, la unidad de España, hasta si tengo que pactar con los comunistas para que Cataluña no se me separe, pactaré. Claro. Así mismo. Hay algo superior para los falangistas, creo yo. Es España. Es la unidad de España. Entonces, al ser eso superior, yo creo que verdaderamente, si hay que pactar, se pacta. Yo quería hacerte 2 consideraciones. Dime. 3. En este último libro de Cristóbal Córdoba, ¿en ese no has colaborado en este de... No, en este último no. En el primero que has hecho. En el primero sí, en el segundo, en el último que he hecho ahora no. Y sé que ha salido, pero que no me he enterado. Ahora he perdido contacto con él. Perdí el contacto con él hace tiempo. Bueno, está bastante bien. Bueno, el anterior también, está bastante bien. Entonces, al hilo de esto que acabas de decir y de lo anterior de la masonería y de cuando se fue Raimundo y demás, algunos que estamos aquí que más o menos hemos vivido con más o menos edad de esa época, y al hilo que dice el camarada, es verdad que masonería seguramente que haya influido, masonería, cuando se hablaba que si de presidencias y cosas muy que estaban en el aire, pero ¿tú no crees que fundamentalmente hemos sido los falangistas los que hemos ayudado grandemente a acabar con el nacional-sindicalismo? Sí. Sin necesidad de ayudas exteriores, aunque las haya habido. Sí, Creo que hemos sido los principales culpables de que el pueblo español hoy en día no sepa ni lo que decimos, ni lo que representamos, ni nada por el estilo. Vamos a ver, se ha falsificado mucho hasta la imagen de José Antonio. Pilar Primo de Rivera lo dice bien claro. José Antonio era un hombre como todos los demás, con sus fallos y sus defectos, etcétera, etcétera. Y le hemos izado arriba de todo. José Antonio, siendo una persona que predestinaba lo que iba a suceder, porque dentro de sus obras se ve lo que va a suceder con sus palabras, dentro de ser así también tenía su carácter y sus fallos. Y eso nosotros no hemos sabido explicarlos. Como no hemos sabido explicarlos, ahí es algo de que nos separa. Porque muchos dicen, es que si Franco, por ejemplo, dice, si Franco hubiera dejado a José Antonio, estuviera José Antonio, Franco no hubiera esto. Pues a lo mejor José Antonio hubiera pactado con Franco. Eso que pasa, Ricardo, que yo creo que hemos perdido mucho el tiempo en luchas estériles. Por
Por ejemplo, en decir si somos franquistas o antifranquistas. Total. Si Franco hizo algo por liberar a José Antonio o dejó de hacerlo. Total. Yo creo que al pueblo español en el 2015 eso le importaba un verdadero pimiento. Total. Está muy bien que aquí dentro discutamos y hablamos de estas cosas, pero ahí fuera, y es que fundamentalmente nos hemos dedicado a mirarnos el ombligo. En estas estupideces que yo creo que no llevan a ningún sitio. Mira, Por ejemplo, sí podríamos saber, profundizar más en lo que acabas de decir tú antes, de que efectivamente la falange de José Antonio pactó e intentó llevar a más pactos con grupos de aquellos que se llamaban nacionales. Eran las elecciones del 36 y luego fuimos solos por circunstancias. Pero luego pactó en mayo también, en mayo del mismo año. Bueno, y luego ya hubo la guerra civil, ya no dio tiempo ni a pactar ni a nada porque ya se encontró ante un problema. Después de las tres elecciones de febrero del 36, hubo las de Cuenca en mayo del 36. Eso se defiende aquí por eso. Entonces, ¿qué les yo con esto, Ricardo? A que a veces nos hemos encorsetado nosotros mismos para no hablar con nadie, para mirarnos, como he dicho antes, el ombligo a nosotros y no querer, en fin, ¿para qué vamos a intentar coincidir con nadie? Si como la falange dice en su punto 27 que no hay que hablar con nadie ni pactar, salvo en el momento decisivo, pues no hablamos con nadie, no pactamos con nadie y nos quedamos como ermitaños en la cueva del lobo y ya está. Es ilógico. ¿Entiendes? Lo que yo no puedo tolerar dentro de los grupos falangistas, lo que yo no puedo tolerar de ninguna manera es que me digan falangista de izquierda. Eso sí que no lo puedo tolerar. De ninguna manera. Aquí hay algunos camaradas de alto nombre y de alto prestigio que defienden que la falange debería de llamarse la izquierda nacional. Pues Eso lo oigo yo aquí en esta tribuna personal de alta cualificación. Que además dicen que son muy josé antonianos y poco rabinistas, también suele coincidir. Claro, pero Carlos, porque precisamente cuando uno ha querido decir soy de la falange de izquierdas, generalmente se agarran a Ramiro. Digo, dicen, no, yo soy muy josé antoniano. Tampoco es verdad. Yo soy muy josé antoniano. Generalmente dicen que son muy puristas y que no van a pactar ni hablar con nadie. Y cuando ya dicen, o no saben ni lo que dicen, dicen que yo soy muy falangista, ni de uno ni de otro. Total, no saben ni de qué es. Andino, ¿quién firmó las normas programáticas? La Junta Política. La Junta Política estaba Ramiro también. Claro, sí. Claro. El presidente. Era presidente. Claro. O sea que, vamos a ver. Y el nacionalsindicalismo viene de la Jons, Exacto. que es anterior a la falange. O sea que no hay una vuelta de hoja. Pero al hilo y con perdón de lo que estaba comentando el camarada, el mensaje que hay que transmitir en 2015, y sé que esto que voy a decir puede levantar alguna ampolla entre los camaradas, evidentemente ese mensaje debe desprenderse de la coreografía azul, nos guste o no nos guste. Claro, claro. Porque es que si no, no estamos transmitiendo el verdadero mensaje. Es que es así. Eso nos guste o no nos guste, en un ejercicio de autocrítica, debe depurarse. Pero eso que para que la coreografía, yo no creo que se represente solo por llevar una camisa azul. No. Yo creo que la coreografía que se refería a José Antonio, por ejemplo, cuando yo anunciaba en el año 36, era otra vez distinta. A la que me estoy refiriendo yo ahora mismo, que es la que impide que se conozca en 2015 el verdadero mensaje de José Antonio. Mira, hay una cosa, según mi parecer, que las normas programáticas, igual que la Iglesia, que se modifica cada 2 por 3, pero las normas de fe continúan. Para nosotros, dentro de las normas programáticas, hay unos puntos que son normas de fe y otros que son la agricultura y la industria, que eso sí que tienen que modificar al día. Porque la situación de entonces ahora vaya Claro, compleja. ahí está. Pero las normas de fe, esas han de continuar igual. Ok, hay los principios que son inamovibles, como Claro, lógico, ahí está. pero hay cosas que circunstancialmente en 80 años han cambiado, como es lógico. Total. Claro, pero la grandeza del mensaje de José Antonio, precisamente por lo que estás hablando, Richie, de la agricultura, es que el mensaje de trasfondo es mucho más profundo, que es economía productiva y no economía financiera. Sí. Es que el mensaje es plenamente vigente. Está claro. Sí. Es decir, es interpretable, evidentemente, en lo que en términos italianos sería un ayornamiento, pero es que es plenamente vigente. Sí, total. Porque ese es el debate que hay en el fondo, en el modelo económico. El debate es de principio, fundamentalmente. Podemos discutir si la reforma agraria que decía José Antonio hay que plantar más millones de pinos o hoy no interesa los eucaliptos, o si hay que hacer una reforma de verdad industrial de la agricultura, de que los jóvenes agricultores que se van a revitalizar el campo tienen que contar con nuevas tecnologías y con los nuevos métodos de producción, pues no, y no quedarnos anquilosados en eso. Exacto. Sabiendo que efectivamente los principios falangistas son los que son, son inamovibles, por lo menos para mí, claro. No, eso está claro. Pero yo creo que luego siempre nos vamos a matices tontos, y en eso he coincidido con lo que se está hablando, de que una de las causas por lo que no hemos llegado a nada son las luchas internas. Las luchas internas.
Las luchas internas que realmente, pues no sé si son por personalismos, si son por, no sé, yo creo que es que nos gusta discutir y polemizamos tanto que al final llegamos a buscar siempre algún punto de desencuentro, en vez de buscar un punto de convergencia, al contrario. Y aquí, vamos, los que llevamos aquí muchos años, pues sabemos lo que ha pasado. Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Porque nos hemos encontrado más cómodos discutiendo entre nosotros que discutiendo hacia afuera. Que es lo que hay que discutir y a quien haya que reconocer nuestras ideas. Nos gusta polemizar entre nosotros porque nos parece más cómodo, somos más valientes. Igual que yo he visto a camaradas que es más fácil que se pegaran con otros camaradas a que intentaran pegarse con los de fuera, no sé por qué. Tenemos un espíritu cainita, es verdad. Y además, las distintas generaciones que yo he visto, de cuando yo era un chavalín hasta ahora mismo, veo pasando gente, y se repite, pero machaconamente las mismas circunstancias. Sí, no, además es curioso porque además, cada vez que hay un intento de acercamiento, de convergencia y tal, viene a suceder algo que si tienes uno y uno, en vez de sumar dos, pues se queda otra vez en uno. Porque unos se cabrean con uno, pues es que yo con ese no voy, yo con el otro tampoco. Y así se nos va pasando los años y bueno, que es un punto de eso. Luego también, al tener distintos grupos, pues los escasos medios personales y económicos que disponemos, pues al diverger y no converger, pues hacen que no tengamos medios ni de propaganda, ni de difusión, ni llegar a la gente. Porque, ¿qué llegamos a la gente? Ahora tenemos las redes sociales. Pues en las redes sociales yo estoy convencido que en las páginas de nuestro entorno entra nuestra gente. Y algunos de vez en cuando va poniendo verde, pero bueno, también eso forma parte del tema. Y claro, tú comparas, por ejemplo, el machaque que nos están pegando con estas elecciones, que es que es en sesión continua. Pero han dicho algo de Falange, ni dirán nunca nada. O sea, es que no lo van a decir nunca nada. Más como luego también la ley esta electoral hace que todos los partidos que no tengan representación parlamentaria tienen que llevar un montón de avales, porque claro, lo van poniendo difícil, porque esto al final es un juego para dos. Ahora es lo mismo, porque ahora son dos, que uno es la cara A y otro es la cara B, pero es lo mismo, es lo mismo. Y todo lo demás no interesa. Luego sí surgen los nacionalismos que están fomentados, porque cuando han tenido que gobernar unos u otros, han dado cuerda a esos nacionalismos, ya sea el PNV, Convergencia y todo eso. Y así se nos van pasando los años, España cada vez se va al garete y la Falange pues cada vez está públicamente, o en la opinión pública, peor conocida y además mal interpretada, porque es que claro, tú le preguntas a cualquiera ahora y puede preguntar Falange, o no tiene ni idea de lo que es, o piensa que somos todos unos asesinos, porque es lo que se está transmitiendo. En esto hasta somos nosotros culpables, porque yo lo veo por el Facebook, cuántos y cuántos camaradas que no tienen ni idea de nuestra doctrina. Sí, pero camaradas. Sí. Entonces, Ricardo, en este primer, si no entiendo mal, lo vas a dividir en tres, ¿no? Tres partes, esta es la primera parte. Esta es la primera parte de la O sea, lo que tú das, porque entiendo que cuando hablas de las alusiones de un falangista... Sí, bueno, el título es curioso. Se ha tardado en hacer el libro porque una camarada se empeñó en hacerlo. Y ella fue el que puso el nombre y yo lo registré a ese nombre. Pero resulta que se empeñó tanto en hacerlo que al final no lo hizo. Hasta que vino el camarada Llopart y se brindó a hacerlo. Entonces, claro, el hacerlo entero, yo hice folios del ordenador, 900 y pico de páginas. Entonces, 900 y pico de páginas, que son los tres libros, digamos, pues serían a lo mejor 1200 o 1300 de papel impreso, ¿no? Y entonces pues quedamos en dividirlo en tres. Y el primer libro, pues claro, lo hemos dejado así, con este nombre, porque está registrado así. Ahora, el segundo, pues podemos, lo modificaremos el libro, porque claro, eso no quiere decir nada. Sí, desde luego, el título es esotérico. Sí. A mí también me llamó la atención cuando me lo mandó. Y dije, el título es un poco impactante. Totalmente masónico. O sea, lo digo, alusiones de un falangista. Es que no sabes si esto está atacando o defendiendo. Digo, es algo completamente, como digo, pues... ¿Tienes todas? Eso mismo pensé yo, José Luis. Yo nunca
nunca hubiera registrado este nombre. No, yo, claro, como lo iba a hacer aquella camarada, pues digo, bueno, pues lo registraremos. No, lo que sí que, y acuerdo contigo, que quizá estemos en el momento ya, empezando casi a las jambas de un nuevo año. En Falange, vamos, yo que me paso toda mi vida y de todas las horas del día, pues entre libros, me pasa como el Quijote, ¿no? Que me termina loco por él de leer libros de caballería y yo de leer libros de Falange. Pero sí que es cierto que hacía falta, vamos, un esclarecimiento del tema. Primero, habría que hacer una dogmática política de Falange, que es muy breve, una guatilla. La dogmática nuestra, los puntos fundamentales. Las columnas que no se pueden... Y son inamovibles. Que son inamovibles, son A, B, C, D, E y F. Y punto. Exactamente. Y después abordar, y eso sí que ya es tarea, esas digamos, principios inamovibles los puede hacer un niño de primaria. De o sea, sí, porque las ideas son tan claras, clarísimo, tan nítidas, además, y la explicación debe ser también igualmente, digamos, la explicación del concepto debe ser igualmente de claro y breve para que la gente no tuviera duda más. Exactamente. Lo que es la dogmática. Y después habría que, naturalmente, la segunda parte que lo que estoy aquí comentando, es hacer lo que es la Falange en el siglo XXI. Es decir, José Antonio no se enfrentó, por ejemplo, con el problema de la inmigración. No. No hay inmigración, vamos. Sí. Luego, por ponerte un ejemplo simplemente, Sí. luego hay que decir, la Falange ante la inmigración. ¿Qué piensa hoy? ¿Cuál es la solución que damos? ¿Cuál es un poco nuestra... sobre la economía? La economía no es, el principio económico no es un principio estático. No, claro. Entonces, es un principio dinámico. Entonces, ante la economía que rige el mundo y nuestra sociedad en estos momentos, la Falange tiene un planteamiento. Exacto. Que eso no significa apartarse ni un ápice, porque para eso está la dogmática. La dogmática, eso sí que es inamovible, es incólume. Y después, naturalmente, los aspectos de lo que son las cuestiones de captación y de aproximación y de solución al enigma o al problema o a la ecuación de nuestro tiempo, es lo que tiene que venir explicado, porque si no, vamos, y todo lo demás, no somos claros. Es decir, quiero decir, porque dice, ¿me puedes explicar la Falange? Claro, ¿por dónde empiezas? ¿Y a qué le remitimos? Le remitimos a los 27 puntos. A los 27. Y eso, que está muy bien, que está perfectamente bien, porque ahí sí que está, la dogmática está ahí contenida y de ahí se puede extraer, pero también hay unos puntos, ese mismo que dice el punto 27, ese punto es un punto meramente circunstancial, es un punto de pura estrategia, vamos, claro, puedo decir, pactaremos muy poco, o puedo decir en el punto 27, estaremos todo el día pactando. Es lo mismo, porque eso es que da lo mismo, porque eso significa, y claro, ese ha sido el punto que ha dicho, no, es que Franco nos quitó el punto 27, bueno, es que el punto 27 no era doctrinal, Claro. es que es el único punto que no era doctrinal en la nueva problemática de la Falange. Es más, ni siquiera la Falange tuvo una doctrina, porque eso fue, la nueva problemática de la Falange no fue una norma de doctrina, fue una norma de propaganda. Sí. Es decir, lo que se hizo, y además así, cuidado, esto no lo digo yo, decía Juan Antonio, cuando él está diciendo, oiga, que ustedes, cuando intentan ilegalizar la Falange, dijo, oiga, que lo que ustedes están poniendo como referencia son unas normas programáticas que se repartían en paquines de propaganda en la calle, o sea, que era nuestro, y así estaban editados, como paquines de propaganda, que esto no es, o sea, eso es una cosa que se hace, pues, para que la gente conozca un poco más o menos por dónde está la cosa. Exacto. Y por eso, por dar ese matiz jurídico de que lo que se estaba basando la acusación fiscal en un documento que no era el fundamento doctrinal de la Falange, fue por lo que él vuelve a conseguir que la Falange sea lícita. Ese es el tema. O sea, porque se basaban todos en los 27 puntos. Sí. Creo que ha llegado el momento, y se lo digo aquí está nuestro jefe nacional, creo que ha llegado el momento de decir, vamos a ver, dogmática, una cuartilla, con los puntos que son, digamos, de obligado cumplimiento, y que además, eso sí que, si se mueven, es que se disuelve la Falange. Claro. O sea, todo lo que no sea ese apoyo, ese soporte, no es Falange. Exacto. Y después, es encararse ante la gente especialista o la gente que tenga criterios sobre los diferentes temas, porque lo demás sí que son temas que hay que dar soluciones a las ecuaciones. Y entonces, a esas ecuaciones que están planteadas en este momento, decimos, a ver, y además tampoco hacer grandes informes ni grandes estudios, sino ser claros
para que la gente lo entienda. O sea, ahí viene el programa, dice usted. Y además, el punto básico, no crear un libro de muchas cosas. Sino No. En cuanto a los puntos que hoy le preocupa a la gente son esto, el paro. ¿Qué aporta hoy la Falange a la cuestión del paro? El paro. Por ejemplo, es un problema que le preocupa a la gente. Porque la gente sabe qué es lo que piensa la Falange sobre el paro. No, decimos, no, nosotros no queremos paro. Bueno, ¿y cómo usted va a solucionar el problema del paro? Pues hay gente, tenemos, pienso yo, que son especialistas en esa materia, que puede decir usted, la Falange ante el paro dice tal cosa. Ante la inmigración, pues ante la inmigración, nuestro pensamiento es este. Exacto. Que cuidado, pues eso sí que puede variar, porque a lo mejor dentro de 5 años no hay inmigración y es el contrario. Es decir, cómo hacemos que los españoles no se vayan afuera. Exactamente. El problema lo solventamos ahora. Sí, pero de aquí 5 años entonces, creo que sería cuestión de clarificación, porque y además todavía nos estamos basando en esos 27 puntos que para mí me parecen perfectos, nos hemos crecido, nacido y vivido con ellos, pero que evidentemente no hace la separación necesaria entre los son, que además no hubo en Falange, no hubo ni tiempo, ni tranquilidad, ni reposo, ni siquiera sosiego para crear un cuerpo de doctrina. No lo hubo. Por eso, y además, los criterios eran distintos. Si no había tampoco las comunicaciones que hay ahora. No, si no había, claro. ni durante épocas, ni se lo periódico. Y además, con la hostilidad de publicar, del año 25 sobre todo, del resto de la prensa nacional, que no publicaba nada de Falange, ni siquiera la Nación, donde José Antonio llegó a ser el secretario del Consejo de Interior. Sí. Es decir, eso es una cuestión que yo te lo digo, vamos, un mensaje envenenado que se impone ya, pero no, vamos, no esperar nada de lo dogmático, sí dar soluciones viables, válidas y por las cuales estemos dispuestos a luchar y a morir. Es decir, esta es nuestra lucha. Y por esta lucha, tanto en la parte dogmática como en la parte, digamos, de solución de problemas, es lo que queremos hacer. Esa es nuestra aportación al mundo contemporáneo. Porque si no, lo que se crea es una confusión, y cuando las personas no tienen las ideas claras, difícilmente las personas son capaces de luchar con tesón por ideas que ni siquiera entienden. Vamos a ver, yo que he asistido, por ejemplo, a un congreso ideológico en el año 88, que se nos de los caídos, con gente de muchísimo peso, de la que había entonces. El año 88. Sí. Hablando del 88. Ya, por eso te digo, espérate. Y luego en el año 95, luego en otro congreso ideológico, en este caso en Zaragoza, con gente de menos peso, pero con la misma ilusión que los anteriores y demás, ahí se puede ver, efectivamente, cómo en esos años, yo que me lo ando releyendo cuando necesito irme a alguna fuente y ver, digo, así voy a decir una tontería, en contradicción de algo que han dicho mis camaradas, para apoyarme en algo, no me importa reconocerlo. Pues gente, efectivamente, bastante, uno no puede saber de todo, hay gente que tiene que saber pues, de lo que es especialista en saber, y debe dar doctrinas sobre ello. Pues tú ves cómo van cambiando los tiempos, efectivamente, aquel congreso del 88 tiene que ver, y el del 95 no tiene que ver, y los distintos consejos nacionales y juntas políticas se han ido celebrando, en lo que ya ha habido menos doctrina, y eso es verdad, que eso ha ido decayendo, pero a unos niveles ya hasta convertirlo en algo ridículo. Pues es que se ve como eso que se decía en un momento que tenía razón de ser, hoy en día no tiene ninguna razón de ser. Y como los tiempos avanzan a un ritmo tan vertiginoso, aunque nos parece estar en 30 años, en 80 ya ni hablamos. De la nueva programática ya ni hablamos. O sea que en 30, en 20 y en 15 años ha cambiado todo. Yo me acuerdo cuando una de las primeras manifestaciones, a la que lo ha hecho referencia José Luis, sobre el tema de inmigración, que lo hicimos nosotros, que nos fuimos a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, que yo creo que era la primera que se hacía contra la inmigración. No estoy hablando en plan racista, sino contra la inmigración, aquella masiva y ilegal que fomentó primero Aznar, el PSOE y el PP, ¿entiendes? Pues yo me acuerdo cuando hicimos aquella manifestación que nos cayeron chuzos de punta. Pues la gente decía como si no ocurría y demás, y es verdad que no había nada al respecto, y nos lanzamos, diciendo, no, que creo que van a conseguir extraer mano de obra barata, gente en un efecto llamada, nos van a desbordar en la frontera, no tenemos capacidad de asimilar eso, aparte de la población como tal, sino la cultura, lo que traen, porque entre otras cosas, la cultura de este país, ya 30 o 40 años, que está por los suelos, y que no nos defendemos, o sea, culturalí estamos sentidos en la miseria. Es que el tema de la educación es otro problema. A lo que vamos, que hay temas de estos que nos hemos andado tocando, pero... La demografía, el descenso a la natalidad, eso es fundamental, es que ese es el principal. Pero porque no se ha protegido a la familia. Pero o sea, que después de la unidad de España, que está, digamos, un poco en entredicho, el segundo y grandísimo problema, y más que todavía que la inmigración, es la demografía. Es decir,
estamos creando, somos una especie a extinguir. Sí, sí. Vamos a ser una especie protegida. O sea, los españoles decían, usted es español, hombre, déjame que le toque, o sea, usted como marcianos, porque esto se acaba. Sí, pero se acaba porque nosotros hemos puesto todos los medios para que esto se acabe. Es decir, mientras, y además estamos creando ya un tercio más de la población, ya somos ancianos, con lo cual quiere decir, y no hay nacimientos, y no hay recambio, y no hay savia nueva, no hay sanidad. Entonces, ¿qué soluciones da la falange? ¿Qué opina la falange? ¿Cuáles son sus criterios ante el segundo gran y mayor problema que tiene España, que es justamente la demografía? Estamos en peligro de extinción. Y que se dice esto y me parece que uno dice locuras, y no es así. No. Como persona que ha estudiado a fondo ese problema, tenemos que tener además soluciones previstas, ideas y sugerencias y tal, para que la gente lo entienda y diga, hombre, pues esos señores tienen un motivo por el que luchar, tienen un leitmotiv, porque si no, evidentemente, esto se va poco a poco fundiendo y acabando. O sea, y cuando se acabe la cera, ¿qué va a arder? Nada. Se acaba la luz y oscuridad. Por consiguiente, eso es, te digo lo del tema de la demografía, porque la gente habla muy poco y es uno de los grandísimos problemas. Ya se está dando el caso además, de que hay más defunciones que nacimientos, entonces sí, está claro. Pero no por eso, no solamente por eso, sino eso se puede paliar también con el tema, está unido con la inmigración y demás. Pero que el tema de la inmigración, el tema de la demografía, es que sí, eso sí que es vida o muerte. Sí, no, es que nuestro pueblo, como tal, se acaba. Entonces tenemos que ser capaces de crear o dar soluciones, y además para tener, te voy a encargar que tú hagas, no una ponencia, sino darle, a ver, ¿qué opina la falange? Que son las cualificadas y que dan conocimiento, a cada uno se distribuye según toda España, según los conocimientos de cada cual, y si no, es que no los entienden. Pues claro, si te dicen, a ver, ¿qué solución da la falange para la demografía? 97 puntos. 97 puntos. No dice nada de demografía. Entonces, aquí, ¿qué solución tiene la falange para pagar? ¿Cómo usted pagaría? O por lo menos, ¿qué medidas serían las que la falange, si llegara al poder, pondría para acabar con el tema del paro? Eso que tienes claro. Y diría, bueno, pues mire usted, para eso, el punto, los 27 puntos. Oiga, si quiero nada, claro, si quiero hablar. Es decir, eso, mientras que no seamos capaces de tener, y además de homologar, de hacer homogéneo nuestro discurso, y allí que viene la realidad. No, pero es que hacerlo homogéneo, porque ante la evidencia no puede haber, digamos, el que lo niegue simplemente se da ese es otro problema, José Luis. Y es que como estamos en distintos grupos, y los grupos hay opiniones muy divergentes. Pero mira, ante la... O sea, tú, por ejemplo, yo sé que la falange ha hecho una campaña en contra de la inmigración ilegal y descontrolada y tal. Pero sin embargo hay otras falanges que dicen que todos son seres humanos y que vengan para acá. Sí. Y eso es así. Y no te quiero ya decir, por ejemplo, posturas como los de la falange auténtica, que eso ya... Bueno, el tema del aborto, que sí que tiene que ver con lo que acabo de decir de la demografía. Tiene la demografía, claro. Hay algunos sectores falangistas que yo los he oído y los he visto que dicen que bueno, que sí, que lo de aborto, bueno, que con matices, que a lo mejor en casos, en no casos, que si dudas ya de eso... La corrupción. Pues eso es un punto fundamental para mí, el derecho a la vida. Ya. Y el derecho a la vida incluye el derecho a la vida del nonato, o sea que eso está claro. Es esencial. Bueno, perdona, esto quizás sea ya para ponerlo... Estamos viendo, Sí. no, tú has salido, parece que estamos diciendo cosas Sí. fuera de tu libro. Esto es lo contrario. No, porque tu libro no. lo que viene es a tratar de decir, señores, que ante una confusión de versiones, vamos a ver dónde está la verdad. Exacto. Entonces, aquí se trata de decir, a ver, cuál es nuestra verdad cara al siglo XXI, vamos, la verdad es Eso es lo darles... que me refería, José Luis. Es sencillamente que, claro, estos son los temas, precisamente, que no están en los puntos programáticos. Son los temas que se han de tocar y se han de estudiar. Y son los temas que, dentro, digamos, de la parte de la economía y agricultura, son los que sobran. Son los que sobran porque se han de pulir. Se han de pulir y se han de hacer. Muy bien. Oye, pues yo sí que me he leído, no es que ya por hoy, yo se de comprar la editorial, nada más salir porque tenía interés en conocerlo, lo he leído, me parece, también es cierto, es un libro que no se lee fácilmente. O
O sea, no se lee fácilmente porque es un libro árido en el sentido que, claro, tú vas analizando y todo lo que es minucioso es un poco, vamos, el esfuerzo tuyo para hacer este libro, después es el esfuerzo del lector para interpretarlo. O sea, que estar un poquito en terapia. Sí, o sea, que no es una novela, sino que es un libro en el cual tú vas buscando el parangón o la correlación entre las diferentes versiones que se dan de un mismo aspecto. Y claro, a veces, pues, cuesta trabajo y hay que leerlo 2 o 3 veces el mismo párrafo para entender dónde está un poco la razón del párrafo. Es que lo malo es que no soy escritor yo. No, eso no se trata de... Vamos, el libro es árido, pero es esencial. Es esencial porque tú pones de manifiesto pues, los diferentes, digamos, puntos de vista y criterios que se han tenido sobre asuntos que están confusos y que tú tratas de aclararlo. Y eso, pues, no sé. Pero vamos, aún así, como digo, en lo que yo he expuesto, parece saliendo del tema, no. Es simplemente que haya una convergencia, bueno, precisamente para que no haya esa dispersión, porque esa dispersión, Es el abanico, lo que nos lo único que crea es confusión. Confusión totalmente. Sí, así es. Y sobre todo para luchar contra la masonería. Sí, vamos, te lo digo, para decir, oiga, si ustedes se empeñan en que nosotros haremos en la confusión, nosotros vamos a estar justamente... Y el sionismo, estás olvidado del sionismo también. El sionismo y la masonería van en paralelo, o sea, van juntos. Yo no puedo olvidarme del sionismo porque es de nuestro principal enemigo. Claro, eso te digo, O sea, es a lo que voy. El que no combate contra... Es que ya ni lo menciona. Es que no lo ha mencionado. Eso Que se da no lo haya mencionado, o sea que... Eso se da por hecho. Ya lo he entendido. Eso se da por hecho. Se te ha escapado, eso es lo que sé. Eso no se me ha escapado, no. Lo quería decir en último lugar, para que esa es la guinda del pastel. Muy bien. ¿Queréis alguna pregunta más? Hombre, yo lo que sí, hablando del tema, yo animo a los que puedan comprarlo, que compren el libro por 2 razones. Primero, porque es una forma de mantener nuestra actividad editorial, porque lo ha hecho una editorial que es afín. Y en segundo lugar, porque es una forma también de conocer bastante mejor las cuestiones que tú planteas y que hasta ahora has estado bastante confusas. Muy bien. Bueno, pues nada. Ya está. Pues Richie, muchas gracias Nada, oye. por desplazarte hasta aquí. Y aquí sido con mucha ilusión. y aquí tienes tu casa, o sea que... Si pudiera venir más veces a su casa, tendría. Pero ya te he dicho el sacrificio que tenía que hacer hoy para venir aquí. Porque no hay combinación adecuada. Si alguno que estéis interesado en adquirir el libro, vais acercando y... Y os lo dedico, claro.